Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos de Triple R, paisanos de Los Ángeles y Chicago que nos ven a través de la radio pública, el tema del ISTESAC sigue sin encontrar un punto de solución. Hoy nos acompaña Fito Dávila, quien es director de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el ISTESAC. Bienvenido, Fito. Gracias, don Paco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos decía Norma Liliana Pérez, trabajadora del ISTESAC, del área empresarial, que es injusto que se culpe al área empresarial del desastre económico en el ISTESAC, que no es cierto que los negocios del ISTESAC hubieran perdido 500 millones de pesos en los últimos 10 años. Y citó como ejemplo la farmacia de Juan Aldama, que empezó a tener pérdidas hasta el año pasado. ¿Quién es o dónde está el problema del ISTESAC? De esta situación de insolvencia y de quiebra técnica. Pues el problema tiene muchos factores, pero sin duda uno que lo agudiza es el alto costo de operación del instituto, y justamente por operar esa red comercial tan robusta que tiene hoteles, que tiene farmacias, que tiene salas de velación, que tiene un boliche, que tiene instalaciones deportivas, tenemos un alto costo de operación, don Paco. Cuando decimos que la parte comercial contribuye a la problemática financiera del instituto, quiero que entendamos que la parte comercial, y se lo expliqué un día en mi oficina a la compañera del instituto, la compañera Liliana, le explicaba yo que hablar de la parte comercial es hablar del punto de venta, de la farmacia, del hotel, luego de la dirección de turísticos y comerciales, y luego de la dirección de administración y finanzas que encabezo yo, que le da servicios de recursos humanos, de contabilidad, de facturación, de pago de impuestos, de recuperación de créditos, y luego otra parte de jurídico que le da servicios de recuperación de cartera de créditos, de asesoría legal, de elaboración de contratos. Es decir, el problema del área comercial no es la dirección de turísticos y comerciales y sus unidades comerciales, es de toda la estructura del instituto que soporta ese trabajo. Yo le podría decir que el día de hoy, de todos los pagos que está haciendo mi dirección de egresos, a cargo de Dirección de Administración y Finanzas, el 97% de los pagos que estoy haciendo el día de hoy, transferencias bancarias, todo, corresponden a comerciales. Y entonces tengo determinada cantidad de auxiliares, determinada cantidad de personas enfocadas al tema de lo comercial, y se vuelve una administración muy cara. Es pagar salarios de todo ese personal. Así es. Pagar luz, pagar agua, pagar etcétera, etcétera. Así es. ¿Qué sucede también con el instituto? Un ejemplo, Administración y Finanzas está ahí en el edificio que conocemos en el Boulevard, y tenemos por quebradilla a Recursos Humanos, y tenemos a turísticos y comerciales allá por las instalaciones que tenemos del boliche o por los panteones, y entonces hay que pagar la luz de aquí, el agua de aquí, la luz de allá, el internet de allá. Vamos, es una administración muy robusta. De ahí vienen esos números rojos que dan 500 millones de pesos en los últimos 10 años, 50 millones por año. Si lo sacáramos en promedio, así sería. Nosotros, cifras de cuenta pública, el instituto ha perdido en áreas comerciales 455 millones de costo directo, o sea, de el gasto que se puede identificar perfectamente con la operación. Hemos hecho estudios en donde calculamos que el 75% del gasto de otras áreas, como la que encabeza un servidor, son para atender
turísticos y comerciales, lo cual agravaría el problema, don Paco. Estaríamos hablando de 1,000 millones, de 1,200 millones de pérdida en ese tiempo. A mí me preocupa cuando escucho que el ISTESAC no se vende, que no cierran los negocios. Los negocios están tomando cuotas y aportaciones para subsistir. Y sobre todo, ¿por qué? Por el alto costo que tenemos de administrarlos, de la nómina. Cuotas que deberían ir a la reserva técnica para pensión. Así es, exactamente. Esto debería ir a fortalecer el sistema de pensiones. Un instituto de pensiones, su razón de ser, ¿qué es? Pagarle a pensionados y jubilados. Garantizar la pensión a aquellos trabajadores que dieron su vida en el servicio y que ya van a estar disminuidos para poder trabajar y necesitan ahora vivir de una pensión. Ese es el objetivo primordial. ¿Qué pasa? Hay etapas en los institutos de pensiones. Sin jubilados o muy pocos jubilados, quiere decir que me deben estar sobrando cuotas y aportaciones. Luego entonces es muy importante saberlos invertir. ¿Qué es invertir? Pues para todos invertir es ponerle dinero bueno a algo que me va a dar más. Pero aquí ha sido estarle poniendo dinero bueno a unidades que históricamente han estado perdiendo dinero. La solución entonces sería desmantelar el instituto, quitarle todo lo que no es correspondiente a esa administración de pensiones y se quedara exclusivamente una dirección para administrar las cuotas, convertirlas en pensiones y atender a los jubilados y los préstamos al personal activo. Así es una parte de las soluciones que se tienen que buscar. Pensiones a pagar pensiones, un instituto sumamente pequeño, sumamente operativo, con poca gente y con la función principal. Tener negocios, tener farmacias, no es malo. Otros estados los tienen. Guanajuato siempre lo citamos como ejemplo, don Paco. Sí. Tienen hasta estacionamientos. Bueno, con los dineros que tiene el instituto le prestan hasta los municipios para que hagan obra pública, etc. Y sin embargo ellos, en una reunión de trabajo que tuvimos para ver el modelo de negocio que tenían, ellos nos hablaban ya ahorita de una programación de desinversión. Dice, vamos a tener que desinvertir esto porque ya vamos a tener que pagar pensiones. El tema fue que Zacatecas invirtió en hoteles, invirtió en negocios que no le redituaron, que le menguaron los recursos del sistema de pensiones. Escuchaba con atención a la compañera Liliana, como decía, en 2018 tuvimos una utilidad de 6,5 millones de pesos. Sí, la contabilidad lo revela. Costo de lo que yo vendí, menos el precio de venta, utilidad menos la nómina de la farmacia, utilidad de 6,5 millones. Nada más que el área de turísticos y comerciales costó 19 millones de pesos. A la utilidad de 6,5, réstele una nómina de 19, pérdida de 13, súmele 40 millones de administración y finanzas, pérdida de 60. Sí, porque el ISTESAC no se forma nada más de 2 o 3 farmacias, es un conjunto que ha crecido sin planeación. Así es, por muchos años se dejó de esta forma. Entonces puede tener el ISTESAC negocios, pero con menos personal. Sí, así es, mejor administrados. Cambiando el modelo totalmente. Ahora, no se tiene que deshacer de todos los negocios, se pueden quedar algunos que esté probado que tienen utilidades sostenidas. Juan Aldama, Miguel Ausa, que son un punto de venta que prácticamente no tiene competencia allá. Aquí, por ejemplo, estamos rodeados de farmacias del ahorro, de farmacias Guadalajara y Benavides, hay de todo, ya está muy competido. Sí. Decía la compañera, la Profeco, con datos de la Profeco tenemos los mejores precios. Entonces quiere decir que para tener los mejores precios nuestro margen de utilidad es muy pequeñito. Y con ese margen de utilidad muy pequeñito hay que pagar salarios altísimos. Ese es el problema que tenemos de estructura en el instituto. Le pongo un ejemplo, con datos
de una página que se llama talent.com. Es una página que se puede consultar, aglutina sueldos. Dice, el sueldo de un gerente de farmacia de Guadalajara es 9,000 pesos. Perdón por decir una marca, ¿verdad? Una farmacia de farmacia de Guadalajara es al menos 9,000 pesos. El de nosotros hay quien gana 27,000 pesos. Y si le seguimos, que ese de farmacia de Guadalajara tiene al año 15 días de aguinaldo y el de nosotros 60 días de aguinaldo. Y tiene un periodo vacacional de una semana. Y nosotros de 30 días. Días económicos no disfrutados, el de Guadalajara no tiene, el de nosotros sí. Bono de aniversario del sindicato, acá no existe, con nosotros sí. Beca de útiles escolares, acá no existe, con nosotros sí. Bono de despensa, 500 pesos con el de Guadalajara, 2,000 con nosotros. Estamos hablando, ¿qué negocio puede mantener ese nivel de salarios? ¿Qué negocio puede mantener ese nivel de salarios? Y ese es el de la gente que tiene el punto de venta. Pero atrás de ahí estamos un grupo corporativo que hace trabajo para esas unidades que tenemos salarios altos. Y toda esa corrección se contempla en las iniciativas de reforma a la ley. Sí, se habla de crear una unidad de liquidación, digo, y esta es... Y meterle 300 millones más. Es interinstitucional entre la Secretaría de Finanzas, la Función Pública, etc. Decía la compañera, miren, hablar de crear más plazas y eso. No, el modelo es que trabajando en conjunto con el instituto, con finanzas, se vaya encontrando la vía adecuada. Con esto si me quedo, esto lo puedo concesionar. No se trata tampoco de descapitalizar el instituto, los hoteles se pueden conservar. Nuestro director Marco ha buscado, ya se ha pronunciado por un procedimiento, por incluso se pueden licitar a alguien que quiera la concesión de tal o cual hotel. Y entonces solo le paga una renta al instituto y el instituto deja de gastar en una operación cara. Pero, ¿usted cree que a estas alturas del sexenio, del quinquenio, perdón, el Congreso le dé luz verde a la reforma? Los diputados no quieren asumir el costo político y yo creo que le van a dejar la papa caliente al próximo gobernador. Hay una palabra que define esta administración y yo sí quisiera ser muy puntual, es la responsabilidad. El trabajo que hizo el equipo de Marco Vinicio, autorizado desde luego con el visto bueno del gobernador, fue construir todo este trabajo para tener esta reforma. Quizá no entra en los mejores momentos políticos, pudiera valorarse así, pero cuando una reforma de este calado, una reforma de un sistema de pensiones ha tenido un buen momento. Nunca es buen momento, precisamente por lo que citaba, por el costo político. Luego es difícil de asumir, pero justamente ahí está la pelota en la cancha del legislador, en el que tiene que hacer ese trabajo de conciliar esta parte. Nosotros hicimos lo propio, hicimos los foros, la difundimos, la estudiamos. Es una reforma técnicamente probada, en donde, claro, todos hay que ponerle, todos hay que ceder. El problema está, y si no se arriba una reforma, el problema va a quedar. Los sindicatos se endurecen, dicen, no, vamos viendo hasta que salgan los resultados de la auditoría, vamos hasta que encarcelen a alguien, lo decían en la mañana en la radio. Pues sí, pero eso no te va a dar la solución al sistema de pensiones, que es un problema de estructura, como lo estamos viendo. ¿Es cierto que esta iniciativa de reforma estuvo lista hace un año? No, se empieza a trabajar ya con aproximadamente un año. No es una reforma fácil, se tienen que ver muchos aspectos jurídicos, muchos aspectos técnicos. Estuvo trabajando, pero realmente fue durante, quizá terminando el primer trimestre, que estábamos arribando ya al documento prácticamente final, que incluso se platicó en los foros, que se les presentó a los sindicatos y todavía se tuvo que enriquecer con la participación del gobierno del estado, propiamente de la Secretaría de Finanzas, que es quien evalúa finalmente el modelo y quien va a pagar los platos rotos en un momento dado, quien tiene que cuadrar las disponibilidades presupuestales de un estado como el de Zacatecas con un precario presupuesto y muy comprometido.
¿Hay tiempo suficiente para aprobarla? Pienso que hay una ventana, pienso que Un mes queda. puede lograrse, es cuestión de que se conjuguen muchas cuestiones De en el voluntad legislativo. política. Pues también nosotros como Instituto Marco nos ha pedido que estemos muy atentos, que estemos aportando la información. Recién entregamos la evaluación actuarial del ejercicio 2020, que era una herramienta que les faltaba, que concluye lo mismo. La condición del instituto es grave, es delicada y urge la reforma. Por eso nosotros quisiéramos que sí encontrara luz verde. De todos modos, en cierto momento lo va a tener que encontrar, esa u otra, pero esta tiene técnicamente todos los aspectos que se deben de cubrir. Es doloroso el comercial, es doloroso hablar de tener que replegar empleos, puntos de venta, farmacias, disminuir los servicios, pero no le están redituando al instituto. El instituto pierde. Pero además, si es un negocio y se cierra un negocio y liquidan al personal, bueno, pues así son las reglas en la actividad empresarial, en la actividad económica. No se dejaría a los trabajadores sin su dinero que les corresponde legalmente. Claro que no, y la prueba es que sí se han cerrado algunos puntos y se les ha liquidado conforme a ley. Y si me apuro un poco más, aprobado por la Junta Directiva en un programa de retiro voluntario. Nosotros no estamos en contra de preservar el empleo. Logramos transferir 23 trabajadores de 100 que se tenía programado. Lamentablemente la pandemia se atraviesa y nos desacelera todo el tema administrativo, pero en un primer ejercicio se tenía el acuerdo de transferir 100 trabajadores a gobierno. Porque también, hablando de que hay 450 trabajadores en el área comercial, dicen aquellos que aportan soluciones a la ligera al instituto, que el gobierno asuma toda la nómina. Don Paco, es sacarse el dinero de esta bolsa o el problema, meterlo en la otra. Y luego, que ¿por qué no surten los negocios? Pídele 50 millones a finanzas. Ah, pues sí, ¿verdad? No se me había ocurrido. Oye, que ¿por qué no has pagado los aguinaldos en tiempo? Pídele a finanzas. Ah, pues sí, no se me había ocurrido. Siempre volteamos a ver a finanzas. Y la situación del Estado es sumamente compleja. Acabamos de pagar el aguinaldo, un adeudo que teníamos de enero de aguinaldo, lo pagamos el 15 de julio. Consideran que por una decisión propia, como decían, el contador Adolfo decidió no surtir los negocios. Recibí la responsabilidad en febrero del año pasado con un adeudo de 40 millones de pesos a proveedores. ¿Por qué no se les había pagado a los proveedores, don Paco? Porque se tuvo que pagar nómina de pensiones, aguinaldos, nómina de trabajadores activos del Instituto de los Negocios. Oiga, don Vito, ¿y si hay elementos para meter a la cárcel a alguien? ¿Si hay malos manejos que podrían ser ilícitos? Yo no podría calificar si son ilícitos o no. Sin duda hubo malos manejos. Hemos encontrado, Marco ha dado cuenta de ello, a quien le compete. Porque una cosa son los errores políticos, por ejemplo, convertir la reserva técnica en negocios. Ese es un error político. Pero malos manejos de robarse el dinero, como ha insinuado el gobernador electo, eso es diferente. De ese tipo de ilícitos, ¿usted cree que hay suficientes como para meter a la cárcel a alguno? Nosotros hemos detectado algunas cuestiones que Marco solicitó una investigación. Hay un comité de vigilancia del instituto encabezado por la Secretaría de la Función Pública y se pidieron las investigaciones, sobre todo en materia de bienes inmuebles. En el otro tema, yo creo que prevalece una mala administración y un engrosamiento de la nómina, de la estructura del instituto, que sobre todo hace un par de sexenios es cuando el instituto se lleva de 530 trabajadores a 1,200. Sí, como pero con ahí, 800 basificados. Ahí, como dice el presidente López Obrador, ahí no es ilegal, es inmoral que haya dado base a 800 o 1,000 personas en el último tramo del sexenio de Amalia García. Es una decisión inmoral, pero no ilegal.
Así es, metió en una complejidad al instituto porque yo quise decirle, no tenemos, hablan mucho de la nómina dorada. La nómina dorada es una franja que tenemos de 350 trabajadores que tienen un sueldo equivalente a un jefe de departamento del gobierno del estado. Entonces imagínense que tenemos 350 jefes de departamento sin departamento, con poca responsabilidad, que tampoco es culpa de ellos. Pues le dieron trabajo, a mí me dieron trabajo, aquí estoy, ¿verdad? No es culpa tampoco del trabajador, pero ahora junto con el trabajador tenemos que encontrar una solución común. Fito, déjeme hacerle la pregunta de los 64,000. Bueno, ahora ya no, ya son pocos, 64,000. Si no hay reforma, si viene el cambio de gobierno en las mismas condiciones que estamos, ¿qué va a pasar? Tendría que pasar necesariamente que el instituto acelerara la conversión de su reserva técnica, la venta de terrenos para tener liquidez, no en las mejores condiciones de mercado, ante una pandemia, ante un... Serían 2,000 millones. ¿Para cuánto tiempo? De acuerdo a la evaluación actuarial, si mal no recuerdo, 2026. Hasta 2026 alcanzarían esos 2,000 millones para pagar. Suponiéndose que se realizan y suponiéndose que nos dan los 2,000 millones, porque las condiciones de mercado no son las más óptimas. ¿Quién nos compra ahorita terrenos de 100 millones de pesos, de 200, o si los fraccionamos? Simplemente vemos colonias, vemos ciudad administrativa en su entorno, cómo no se ha vendido ni se ha poblado en su totalidad como era el proyecto. Y ahí están los terrenos del instituto. Los mejores o los principales. Tienen esa complejidad. ¿Y quién va a comprar el Jovito? ¿Quién va a comprar el Parador? ¿Quién va a comprar girasoles? ¿Quién va a comprar las margaritas? Caxcana a lo mejor sí encuentra algún valiente que le entre al negocio. Caxcana hay que conservarlo y hay que mejorar su administración, está sumamente deteriorado. Son los que hay que conservar. Jovito, el Parador, hay que concesionar, que entre la iniciativa privada, que los ponga en valor. Lejos de perder, el instituto gana, cobra una renta, tiene un poco de respiro por ese lado. Hay muchas alternativas, pero creo que el gran cambio, lo que tenemos ahorita, es una dirección general del instituto que ha abierto a la luz pública cómo está el instituto. Esta administración, este quinquenio hizo un esfuerzo por sacar adelante la parte comercial. Ya vimos que no se puede, ya vimos que no es la vía, pero es la administración que más ha mostrado la realidad del instituto. Bueno, no hay reforma. Le planteo este supuesto, no hay reforma. No me gustaría ni de supuesto que viene el cambio de gobierno. Se sienta el nuevo gobernador, de septiembre a diciembre no van a vender los activos de la reserva técnica. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber dinero para pagar a los jubilados? ¿Para pagar la nómina? ¿Qué va a pasar? Probablemente la nómina sí, porque ahorita estamos en esa condición. Ajustamos la nómina y quedamos a deber las retenciones. Debemos impuestos. Le debemos al SAT 60 millones de impuestos que no hemos podido pagar porque no los tenemos. Nomás recibimos lo justo. Las cuotas de aportaciones alcanzan para cubrir las pensiones líquidas y los salarios líquidos de los trabajadores en activo. Probablemente eso sí se pudiera cubrir de aquí a diciembre. Pero llega el gran problema. El aguinaldo de pensionados no se cotiza. Ni lo cotizaron como activos, ni lo cotizaron ya como pensionados. Si lo cobran, el gobierno no nos da nada de cotización, de aportación por el aguinaldo, y entonces no hay fuente de pago de la misma prestación, y nos metemos un problema de diciembre a enero de 140, 150 millones de pesos, sin fuente de pago, sin fuente de financiamiento, que no está en la ley, que nunca estuvo, y que sin posibilidades de contratar
un préstamo bancario porque la ley no permite contratar un préstamo para pagar salarios. No a nosotros, sí a gobierno del estado, pero el instituto no tiene esa facultad en la ley. Pudiéramos pedir un corto que se tiene que pagar en el mes, al siguiente mes, etcétera. Lo habíamos analizado como un modelo. ¿Qué pasa si yo pido bancariamente a una tasa, reactivo mis préstamos a los derechohabientes, le gano poquito, un diferencial de tasa, y ya hay un ingreso para el instituto? No podemos. Pero eso es en un largo o mediano plazo. Así es. Pero lo urgente, lo inmediato, las prestaciones. Lo inmediato, ¿usted le gustaría estar en los zapatos de David Monreal si no hay reforma? Sería muy complejo. Yo espero que haya reforma. Digo, ni en el supuesto me gustaría escuchar que no hubiera. Simplemente, bueno, nosotros vamos a terminar la responsabilidad. Vamos a entregar la responsabilidad, vamos a dar las cuentas de lo que logramos hacer. Se redujo la nómina en 100 trabajadores desde que entramos. Bueno, eso ya es un... Pero el problema se queda. Eso ya es un respiro, es decir, usted dice, yo el 12 de septiembre, señores, fue muchas gracias, fue un gran honor, y se va a su casa. Pero el que llegue, el problema persiste. Papa caliente se van a tener que comer. Margo lo ha mencionado nuestro director. Se menciona como el problema del Estado la deuda. Es el gran problema de Zacatecas, todo lo que tiene de deuda. Hablando financieramente, porque está la inseguridad, la salud ahorita con la pandemia, pero hablando financieramente se traza como todos volteamos a ver la deuda y lo que endeudaran al Estado. Los pasivos pensionarios son los que realmente nos deben de preocupar. El valor presente de esos pasivos son 40,000 millones de pesos como parámetro, sin ánimo de hacer un problema más allá de lo que es, pero tiene una incidencia en las finanzas públicas del Estado por 100 años. El gobierno federal anunciaba, estamos llegando al 6.5% del presupuesto de todo el país para pensiones, y ya como grave, ya como delicado el sistema de pensiones federal. Ellos tienen más bolsas, tienen más de dónde pueden financiar, nosotros no. Pues qué difícil para el nuevo gobernador va a ser este fin de año. Fito, le agradezco mucho su tiempo, sus explicaciones, y ojalá haya reforma. Muchas gracias. Ojalá que sí. Yo me despediría nada más pidiendo, como este tipo, cuando hay intervenciones de lo comercial y eso, demos la información completa, no desinformemos. A veces desinformamos a nuestra conveniencia. Nuestra política, la política del director Marco Vinicio es: abramos la casa, informemos todo, cómo está el instituto. Hay que ser parte de la solución. Gracias, muchas gracias. Gracias por el espacio. Hasta la próxima. Soy Francisco Reynoso. Súmate a los amigos de Triple R, suscríbete y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima.